¿Cuál es la situación del FMLN en la definición de candidatos a la presidencia en particular? Cuéntenme un poco ustedes que están en la fracción. Bueno, creo, y este tema es importante porque justamente los partidos políticos y nosotros como FMLN estamos en el plazo que dentro del calendario electoral, mandatado también a través de la ley de partidos políticos, se nos da para poder realizar los procesos de elección interna. En esto se partió desde el mes de diciembre a través del desarrollo de nuestra convención nacional. Es la máxima autoridad del partido y yo creo que lo que se resolvió en esa convención dio ya el banderillazo de salida de cómo el FMLN se incorporaba a este proceso electoral. Para el FMLN siempre ha habido, digamos, definiciones importantes en torno a cómo se construyen alianzas y cómo se construyen coaliciones. Hemos tenido experiencias a nivel de territorio donde se concretan. Obviamente vos haces alianzas o te vas a unir y encontrás, digamos, la posibilidad de esos consensos con aquellos en los que coincidís en una agenda, donde hay temas que te unen, donde hay una visión de desarrollo de país en la que podés, digamos, encajar y determinar aspectos comunes, y por eso también esa resolución fue determinante en decir con quiénes sí, con quiénes no, para qué sí y para qué no. Con Arena no salió... salió la prohibición expresa, así como también no se puede con nuevas ideas. El FMLN siempre ha estado abierto al diálogo con diferentes sectores, lo hemos hecho con los ganaderos, lo hemos hecho con las mujeres, con los jóvenes, y es parte de las alianzas que establecemos en el territorio. Ahora ya pactos de coalición, creo yo que eso queda totalmente para el discurso de aquellos que no tienen otro elemento, en este caso en el ámbito político. La militancia de nuestro partido es grande, es decir, y un militante o alguien a título personal puede llegar a una reunión, muy probablemente uno no sabe, pero las orientaciones en cuanto a la estrategia electoral la define principalmente nuestra convención, la aprueba nuestra convención, la operativiza el Consejo y la Comisión Política. Es decir, que quienes tienen que en un momento determinado desdecir o aceptar una decisión son las estructuras partidarias, y en este caso la estructura partidaria está encaminada a respetar lo acordado en diciembre pasado de la Convención Nacional. El FMLN sí está autorizado para presentar a través de la Convención Nacional que decían, para presentar una candidatura presidencial. Entiendo que para todas las candidaturas. Entiendo de que uno de los principales aspirantes, o creo que hay dos, ¿verdad? Por lo menos que se han dicho así o se han conocido abiertamente, Manuel Flores, y está el otro de apellido... se me olvida el nombre, perdón el lapsus. Compañero del Occidente. Zabaleta, de apellido Zabaleta, sí. ¿Por ahí anda la cosa entonces? Sí, claro, y como reafirmamos nuestro reconocimiento a esa militancia que en este momento está volcada al 100% para que nuestro proceso, así como lo han sido incluso antes de que la ley de partidos políticos mandatara, para el FMLN no es nuevo el ejercicio de democracia interna. Antes también ya se había practicado esta forma de que la militancia sea la que decida y defina quienes se presentan para una candidatura al proceso electoral. Estamos en eso. ¿Es potable esa candidatura? Bueno, yo creo con la trayectoria al final, y yo también acá debo decir, porque estamos en el proceso interno, nosotros formamos parte de estructuras de dirección, debemos respetar, digamos, al final, obviamente, todos vamos a participar de este proceso de elección interna, y el resultado, yo no dudo que así como ha sido en otros momentos, pues lo vamos a respaldar, cerrando filas, como se dice, teniendo en cuenta eso, que la militancia, desde la sabiduría de la militancia, que yo también siempre lo resalto, pues va a elegir. Yo creo que al final cada uno se consiente al momento de solicitar la participación o no, que al final la militancia es la que decide y ratifica quiénes van o quiénes no en un proceso. Así que al momento yo creo que debemos terminar el proceso y de ahí obviamente el partido cerrará filas por quienes resulten electos. Yo respeto las decisiones y las opiniones de las personas, de los militantes y de aquellos que han sido incluso dirigentes de nuestro partido. Sin embargo, por ahora existe una decisión de nuestra convención que es la máxima autoridad. Si la convención hubiese definido otra cosa, en esa vía estuviéramos nosotros. Pero somos parte de estructura, somos parte de esa convención que también
quiso que el FMLN tuviera sus propias candidaturas. Estamos en un escenario bastante complejo donde la institucionalidad es controlada por unas cuantas personas, donde hay, y no, esto no es de ahorita solamente en el proceso interno, han existido esfuerzos para llegar al territorio y cerrar la posibilidad de que aquellos que fueron alcaldes exitosos con el FMLN, por ejemplo, en una municipalidad, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Han llegado y llegaron en meses pasados a presionar a estos alcaldes y los presionan en decirles, miren, les podemos crear un proceso y ustedes definen o se van con este partido, renuncian al FMLN o van a parar a la cárcel. Entonces esas cosas nosotros no las podemos obviar, son parte de la realidad del acoso y de la persecución. Si el FMLN para algunos discursivamente es tan irrelevante, ¿por qué andan buscando quitarle sus candidaturas en el territorio? ¿Por qué si el FMLN es tan irrelevante, por qué están tan pendientes de todo lo que hacemos o no hacemos? Entonces significa que esta fuerza que se llama FMLN está generando todavía una incomodidad a aquellos que tienen el poder ahora y que obviamente les somos incómodos y le vamos a seguir siendo incómodos. Algunos quisieran que en este país obviamente no existiera una candidatura, en este caso del FMLN, en cualquier espacio, ya sea para la Asamblea Legislativa, el gobierno municipal o la misma presidencia. Eso no lo quisieran, pero todavía creo yo que este pueblo, todavía el FMLN tiene esa fuerza para seguir dando la batalla, para seguir representando los intereses de esta población que ahora, con mensajes distractores, con elementos mediáticos, buscan opacar la realidad que vive nuestra gente en el día con día. Hay una realidad que yo creo que no podemos permitir que se siga profundizando esos retrocesos, porque al final en la población, más allá de las correlaciones, más allá de los porcentajes que se hablen, hay pluralidad de pensamiento y hay derecho de pensar diferente, hay derecho a expresarse, y no puede ser que el gobierno actual utilice ese poder y control que tiene para callar las voces o tratar de desmotivar la participación, porque entonces si lo hace es porque no está seguro de esa correlación que supuestamente tiene. Proyectándonos un poco en perspectiva, ¿el partido de alguna manera considera que va a salir victorioso en este proceso? Bueno, yo creo que obviamente estamos encaminados a tener un resultado favorable. Todo partido que decide competir en un proceso de elecciones necesita y obviamente busca resultados positivos. Eso creo yo que todos, nadie va a un proceso electoral pensando que los resultados van a ser negativos. Sin embargo, creo yo que dadas las situaciones que vive nuestro país, la realidad compleja que viven nuestra población, yo debo de decir que hay un ánimo genuino de la población, y esto principalmente en los territorios. Uno puede vivenciar cuando visita las comunidades, cuando va al mercado, cuando se encuentra la gente en la calle, en los diferentes municipios, que hay un descontento de la población con las administraciones de Nuevas Ideas. Y digo con Nuevas Ideas principalmente porque son los que tienen la mayoría o los que gobiernan la mayoría de municipios en el país. Y hay un ánimo genuino de la población de querer cambiar esa situación. ¿Cómo ven ustedes las diferencias entre los magistrados en el colegiado? ¿Confían en ellos? Bueno, en términos generales nosotros hemos venido cuestionando ciertos aspectos que encienden las alarmas en el actuar de la mayoría, quizás decirlo, porque no es a veces una posición generalizada de todo el organismo colegiado. Sin embargo, sí ha habido señales que preocupan en torno a que el proceso electoral se vaya a administrar apegado a derecho, apegado a la normativa electoral, que dé confianza, que garantice transparencia en el proceso, credibilidad, que es un tema también que nos ha costado en El Salvador venir construyendo, porque sabemos que venimos de décadas previas al conflicto armado donde el fraude electoral era lo que estaba a la orden del día, y quitar elementos, cerrar puertas que podían dar paso a eso, ha sido un camino de construcción.
luego de la firma de la paz. ¿Se estará poniendo en riesgo el proceso electoral frente a esas diferencias que debieron ser hechas, digamos, al interior de este tribunal? Yo creo que sí, y principalmente quien se está vulnerando ahí es el derecho que tiene el ciudadano, el elector, y en este caso nuestros compatriotas que residen fuera del país. Creo también que es importante decir que la falta de claridad de todo el proceso, que este no es un proceso, o sea, la falta de claridad no es ahorita, esto tuvo su raíz en la decisión que toma la Asamblea Legislativa. Es un problema de origen, porque no dar certeza de cómo el proceso se iba a ejecutar. Los sistemas electorales tienen a la base también el recorrido histórico de cada país, por eso en algunas ocasiones, aunque podés tomar de referencia derecho comparado, hacer ese ejercicio, no podés dejar de lado el contexto que vive un país, pero además también todo el recorrido histórico que ha habido. Entonces, obviamente que nosotros seguimos exigiéndole a la máxima autoridad que se apegue al debido proceso, que cumpla la ley, que haga valer la ley. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero también no podemos dejar de señalar con preocupación elementos como ese, o por ejemplo que se haya eliminado la prohibición de reformas electorales un año antes del proceso, que también le genera incertidumbre, porque hoy por hoy el mismo tribunal la tiene cuesta arriba porque no están las reglas dadas de manera finalizada de cara al 2024. ¿Qué quita que de aquí a lo que resta del proceso electoral venga otra reforma que modifique el proceso, que atente contra el calendario electoral, contra el presupuesto de las elecciones? Es decir, hay una gran incertidumbre que obviamente es lo que enciende esas alarmas. Nosotros vamos a estar vigilantes, ejerciendo el derecho que nos corresponde y exigiendo pues que así sea, para que el proceso realmente se dé de forma tal como la ley lo manda. Es que aquí nadie pide, mira, favorece a uno. No, es que el tribunal debe hacer valer la ley. Hay campaña adelantada. Hay campaña adelantada y el tribunal no dice nada. Cuando ya hay precedentes de jurisprudencia de la misma dirección jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, donde ha habido sanciones. O sea, que a los gobiernos en aquellos momentos, incluso durante nuestras administraciones, o sea, aquí el tema es que se haga respetar la ley. ¿Hay fecha para la convocatoria dentro del partido o todavía no? No, estamos próximos a cerrar el tema de la inscripción y luego a partir de eso también ya se ubica. Claro, siempre dentro de los plazos que la ley establece. Así que se someten al voto interno, ¿no? Sí, vamos a la votación interna, así como dice Lina, hemos decidido en este caso presentar la inscripción y obviamente la militancia será la que define. El país vive un nuevo, digamos, ambiente, especialmente en materia de seguridad pública, que ha sido uno de los principales factores que a cualquier nación le golpean fuertemente cuando se habla de atraer y ser atractivo frente al mundo, ¿cierto? Es correcto, pero nosotros ahora tenemos índices de seguridad que son envidiables. Somos el país más seguro de Latinoamérica, aspiramos a ser uno de los países más seguros del continente entero. Y esto definitivamente es una herramienta enorme que tenemos para atraer inversiones, que tenemos para colocar nuestros productos también. El Salvador siempre ha tenido una mano de obra muy buena, muy envidiable, pero lastimosamente el tema de seguridad había hecho que empresas que quizás pudiesen explorar a nuestro país como un destino para invertir, en realidad se lo pensaran dos veces y no lo hicieran. Y en Italia, por ejemplo, la cámara que ve toda la cámara privada que ve toda la región de Lombardía me dice, mire, nosotros elegimos 5 destinos en el mundo. Uno para la región de Latinoamérica es El Salvador, porque hemos estudiado el crecimiento que El Salvador va a tener de aquí a 15 años y definitivamente es un país donde queremos estar. Ellos van a estar viniendo en los próximos meses. Y en este primer trimestre del año nosotros llevamos 1.3 millones ya colocados. Estoy segura que esto va a crecer muchísimo más porque la semana pasada, por ejemplo, firmamos ya un convenio con la empresa aeronáutica ASL de Bélgica. Eso estuvo en varios medios. Estamos perfilando con ellos, están explorando abrir un vuelo directo desde Bélgica. Y yo por ahí escuché, hay gente que quizás no le cuesta un poco ver el panorama entero, pero dicen, bueno,
cuántos salvadoreños hay en Bélgica o por qué nos interesan tanto Bélgica. Lo que no se logra ver es que lastimosamente en este momento solo tenemos una conexión con Europa. Una puerta de entrada a Europa. Una puerta de entrada a Europa. Entonces es mucho más barato si nosotros conseguimos más puertas de entrada y luego colocarse con vuelos europeos que normalmente son de bajo costo. Trabajamos de la mano también con el Ministerio de Turismo y en ese sentido pues notamos que hay ese sentimiento. Tenemos también salvadoreños que son parte de nuestra diáspora, a quienes saludamos con mucho cariño y conversándolo con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, nos reportan que están regresando a invertir a El Salvador y eso es importante porque ellos realmente ven que ahora El Salvador ofrece las oportunidades para que puedan tener un retiro, para que puedan invertir sus ahorros acá. En la parte del oriente del país, que yo viajo muchísimo por el tema de los salvadoreños que están en las zonas transfronterizas, ahí hemos encontrado bastante inversión de salvadoreños. Estamos participando en diferentes espacios, de hecho gracias a la gestión de nuestra Consejería Económica en República Dominicana, vamos a estar participando la próxima semana en la Feria Expo Provisiones. En esa feria El Salvador es el país de honor. Eso quiere decir que vamos a tener el pabellón central, eso quiere decir que tenemos privilegios respecto a las citas de posibles compradores e inversionistas. Voy a estar participando en esa feria también en representación de gobierno, pero trabajando de la mano, por supuesto, con el sector privado. ¿Cuál es, la expresión que recoge usted cuando se reúne con ellos y se concretizan estas? Porque lo hablábamos anteriormente en la conclusión casi del bloque anterior, que muchos salvadoreños hoy están por todos lados, que residen en el extranjero, ya queriendo hacer inversiones en el país, ¿no? Bueno, esto es algo que trabajamos de la mano también con el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. El Viceministerio tiene una dirección de codesarrollo que es precisamente poder promover el desarrollo a través de nuestra diáspora, el desarrollo económico de El Salvador a través de nuestra diáspora. Y eso significa también otorgarles a ellos las herramientas en términos de financiamiento, de bancarización, poder ofrecerles a ellos cuáles son las oportunidades de inversión. Está trabajando el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana en proyectos específicos con ellos. Tienen un proyecto que a mí me parece fascinante, lo estuvieron presentando la semana pasada en un evento que es la Chequera Viajero SB, que lo que hace precisamente es colocar estas oportunidades también y que la diáspora, en lugar quizás de gastar o invertir en otros países o en productores de otros países, sean parte del desarrollo económico de El Salvador también. Las consejerías económicas las tenemos en bajadas, pero a partir del año pasado empezamos a colocar consejerías en algunos consulados en Estados Unidos. Específicamente la tenemos en Washington, por supuesto, que es a donde tenemos nuestra embajada, pero también tenemos una consejería económica en Nueva York porque es una ciudad económicamente importante. Tenemos otra en Miami, en Doral es el consulado, y en Los Ángeles, por supuesto, que es a donde tenemos también bastantes empresarios y bastantes salvadoreños. Y precisamente nuestros 4 consejeros que están trabajando en estos destinos están colocando esas oportunidades de inversión. El término facilitación o facilitarle todo es bien general. Puntualmente, ¿qué se le ofrece al salvadoreño que llega a un consulado? Bueno, nosotros lo que hacemos precisamente con ellos es, a través de nuestras consejerías, si ellos demuestran la intención de visitar El Salvador, nosotros les preparamos la agenda, no solo a los salvadoreños en el exterior, sino a cualquier inversionista internacional. Los acompañamos durante su visita en El Salvador para que ellos no anden adivinando, sino que vayan precisamente a visitar a dónde están los proyectos, los terrenos, que se reúnan con los tomadores de decisiones del gobierno de El Salvador y también con personas del sector privado, y después de eso nuestros consejeros le dan seguimiento constante a esas posibles inversiones hasta que se colocan en El Salvador. ¿Qué hace en las zonas delimitadas? Bueno, este es un tema realmente muy bonito porque estas personas han sido olvidadas por muchos años. La sentencia de la Haya del 92, como seguramente la mayoría de la población sabe, dictó que muchos de los territorios que en ese momento estaban en disputa y pertenecían a El Salvador pasaron a ser de Honduras. Y eso significa que ambos países, Honduras y El Salvador, tienen que hacerse cargo del bienestar de la población salvadoreña que está en ese territorio. Pero por muchos años, debido a la mala relación entre gobiernos, debido
no sé, quizás a la falta de voluntad de administraciones anteriores. Ellos realmente no se sentían parte, no tenían infraestructura. Y estas personas, alguien me lo describió, una manera fácil de entenderlo es que ellos duermen en Honduras, pero viven en El Salvador. Eso quiere decir que todas las mañanas se levantan temprano a trabajar, cruzan la frontera y están en El Salvador, estudian en El Salvador los niños, pero no tienen un buen acceso. Y tampoco tenían identidad hasta hace poco tiempo. Hemos trabajado como Cancillería en ello, hemos hecho un censo. El año pasado trabajamos para que la Asamblea Legislativa reformara la ley y poder identificar a estos salvadoreños como salvadoreños que viven en zonas transfronterizas y que necesitan un paso ágil y libre. Son cerca de 18,000 salvadoreños que están en esas zonas fronterizas, con los cuales vamos a empezar a carnetizar a partir del segundo semestre de este año. Ya hemos entregado casi 200 DUIs, hemos hecho también 200 asesorías jurídicas respecto a este derecho de la doble nacionalidad, porque ellos tienen derecho a ser salvadoreños y hondureños, sí. como ellos lo quieran. De hecho, nuestra Constitución, usted sabe, dice que hijo de salvadoreño es salvadoreño, aunque haya nacido en Honduras. Así es que estamos proveyéndoles de su identidad. Tenemos excelentes relaciones en este momento con Honduras, eso nos ha facilitado muchísimo, pero también el trabajo interinstitucional que tenemos como gobierno de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Bukele nos ha permitido llegar a ese territorio y poder ir solventando esas necesidades en corto tiempo. No se habían hecho en 28 años lo que nosotros hemos hecho durante año y medio. Ni siquiera tener un documento de identidad, eso realmente toca. Sí. O sea, la persona, me mostraban hasta cédulas, o sea, hay gente que realmente no ha tenido un acceso ni al DUI y mucho menos a un documento que lo identifique como un salvadoreño que tiene que estar cruzando, porque no es como un salvadoreño regular que vive en Honduras, que ellos sí tienen su pasaporte, tienen su DUI, tienen que cruzar por una frontera regular. Esta gente pasa por los ríos, o sea, esta gente tiene que cruzar por los puntos delimitados que por supuesto son controlados por nuestro Ministerio de Defensa, con quien tenemos una excelente relación, pero necesitan una identidad también por seguridad nacional. Entonces ellos necesitan que se les identifique como salvadoreños de zona delimitada para poder cruzar las veces que necesiten de un territorio al otro. Estamos trabajando con el resto de instituciones también, con la Vicepresidencia de la República, para que sea una presidencia pro tempore diferenciada. Hay un tema económico que tenemos que abordar y que es urgente como países. El sistema económico también tiene su presidencia pro tempore, así es que queremos hacerlo fluir. Y ahí tenemos, por ejemplo, un foro de cooperación sur-sur, donde El Salvador se posicionará no solo como un país que recibe cooperación, pero un país que está listo para otorgar y que ya está otorgando cooperación, entre otros temas que son fundamentales como la seguridad, la migración, entre otros. Bueno, y el ajuste y revisar los protocolos también, ¿verdad? Es que fundamental. Obviamente dentro del contexto mismo de la región, pues ahora creo que deben de ser revisados. Es fundamental actualizar. Es fundamental también revisar si el sistema responde a las necesidades de la población. El Salvador ha sido sumamente vocal en esto porque consideramos que el sistema ahorita está demasiado robusto y quizás la población en general no está percibiendo o no conoce que percibe un beneficio directo. Así es que El Salvador está trabajando con otros países también para hacerlo un sistema muchísimo más ágil y es un tema que definitivamente se abordará durante la presidencia pro tempore.